Bueno, mis hermanos, pues el tema del mensaje de esta tarde le vamos a poner de nombre Esfuérzate y sé valiente, el Señor te dará la victoria. Esfuérzate y sé valiente, el Señor te dará la victoria. Entonces, antes de ir a la lectura, vamos a ir a Josué, pero antes de ir a la lectura, vamos a ver quién es Josué, un poco por encima. Normalmente debemos de saberlo todos, pero vamos a repasar un poco la historia. Hermanos, Josué fue el líder que continuó el liderazgo de Moisés. Moisés, sabemos todos que escribió Deuteronomio. Josué es la continuación de la historia. Josué tenía 80 años cuando recibió su comisión como sucesor de Moisés. Josué tenía 80 años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Y añado, Josué introduce el pueblo en la tierra prometida de Canaán. Fíjate, con 80 años, Josué ya aún la responsabilidad que tenía de poder llevar todo eso delante de Dios. También quiero aclarar que Josué no siempre se llamó Josué. Anteriormente se llamaba Oseas. Moisés fue el que le cambió el nombre. Y Oseas quiere decir salvación. ¿Correcto? Muy bien, hermano. El significado de Josué, del nombre actual, es el Señor salva. El Señor da la victoria, que es el nombre que le hemos puesto al mensaje. El Señor da la victoria. Bien, pasando unos años y hasta incluso siglos, porque no se puede saber los años correctos, habría otro hombre que se llamaría igual que Josué y sería Jesús. Cuando se anunció el nacimiento de Jesús, se dijo, un Salvador le es nacido y se le llamará de nombre Jesús. Aquí podemos ver, hermanos, que Josué tiene algo en común con Jesús, por el mismo significado de la salvación, el Señor salva. Visto esto, hermanos, a sus 80 años de edad, como he dicho antes, guía a los israelitas a la tierra prometida. Guía a los israelitas a la tierra prometida. Y si no recuerdo mal tampoco, él fallece parte de la tierra a los 110 años. ¿Correcto? Bien. Entonces, hermanos, visto esto, el libro de Josué, para nuestras vidas, contiene una aplicación muy importante, práctica para la vida del creyente en todos los tiempos. Para aplicarlo a nuestra vida, para vivir cada día en situaciones que podamos tener. Entonces, el tema central del capítulo 1, hermanos, es comprender tres aspectos. El primero es el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. El segundo, la promesa de Dios de ayudar a Josué. Y el tercero es la preparación que Josué hizo al pueblo para pasar el Jordán. Amén. Bien, vamos a ir a Josué capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 9. Dice así la palabra, ¿lo tenéis todo ya? Sí. Dice así la palabra de Dios. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me paro aquí un momento. Este versículo, si lo entendiéramos nosotros, que el Señor siempre está con nosotros, los que le servimos en cada momento, muchas veces no nos pasarían cosas. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sepas para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que estés. Amén. Bien, hermanos. El versículo 1, ya podemos ver aquí que existe una clara conexión con Deuteronomio capítulo 24. En el versículo 2 nos dice ya, mi siervo Moisés ha muerto. Aquí ya no era un personaje esencial para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Moisés representaba la ley. Y la ley no puede salvar. La ley no puede salvar. La ley es un revelador, no es un redentor. Y nos muestra que somos pecadores, hermanos. Nos muestra que somos pecadores. La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús, nuestro Salvador, que es el que nos salva y el que nos guía, nos puede guiar cada día a la tierra prometida. Jesús, nuestro Salvador, día a día, nos da la fuerza para resolver los problemas que podamos tener. Jesús, nuestro Salvador, nos ayuda a la conquista día a día para hablar de su palabra donde quiera que estemos. Jesús, nuestro Salvador, nos guarda y nos bendice cada día y tiene que ser nuestra guía, nuestro prototipo y tiene que ser todo Jesucristo en nuestro camino. Este versículo, el versículo 2, dice que la tierra fue dada a Israel. Le pertenecía a Israel en forma incondicional. Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Dios les dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron en su totalidad. No, espérate, ya que me he ido yo ya de hilo. Me he quedado aquí. Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Dios reafirmó su promesa y muchas veces en el libro de Génesis. Ahora el 3, que nos dice así, el capítulo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Aquí Dios le dio a los israelitas la tierra prometida, pero nunca la poseyeron en su totalidad. Muchos cristianos, hermanos, hoy en día son como aquellos israelitas. Han sido bendecidos y sin embargo llegan al final de su vida en la pobreza espiritual. Llevan a su vida una pobreza espiritual. En Efesios 1:3 les dice que todos somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy pocos cristianos toman las bendiciones espirituales que les pertenecen por la dejadez de no leer la palabra de Dios, por el descuido de no leer la palabra de Dios.
versículo 4. Vamos ahora al versículo 4. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí, hermanos, Dios le dio a Israel una gran extensión de tierra, pero ellos solamente tomaron posesión de una pequeña parte de lo que Dios le había dado. Lo mismo sucede con los creyentes en la actualidad, frente a lo que Dios nos da cada día. No cogemos las bendiciones, las dejamos pasar, muchas veces, la mayoría de las veces, por no estudiar la palabra de Dios. Hermano, por no estudiar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios reafirma sus promesas y muchas veces no las cogemos. Los primeros 5 versículos nos hace recordar del 1 al 5, como hemos estado leyendo, que Moisés ni Josué son los verdaderos líderes. El verdadero líder fue Dios, que estaba detrás de ellos en todo lo que hacían, hermanos. Dios estaba en sus promesas, Dios estaba en su orientación y Dios estaba en su conducción. Amén. Bien. Y ahora vamos al capítulo 9, a Josué capítulo 9, que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le dijo al Señor, hermanos, le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. Es importante entender la conquista. Es la vida, es importante que entendamos que conquistar en la vida del creyente no es una opción, es una obligación. Es una obligación, hermanos. Pero nosotros no hemos podido cumplir el mandamiento porque desacatamos las 4 directrices que Dios nos da. Y eso lo encontramos en el versículo 9. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que se esforzó. Nadie nos podemos comparar con esta persona que voy a poner yo que se esforzó. Esa persona se llama Jesucristo. Es el ejemplo que voy a poner ahora mismo. Cómo esa persona se esfuerza, hermanos. Jesucristo se esforzó como siervo. Jesucristo no dormía, sino que velaba y oraba toda la noche y a otro día iba a predicar sin detenerse. Esfuérzate, dice el Señor. ¿Quién se puede comparar con él? Nadie. Con el ejemplo que tenemos ahora mismo. Hermanos, hay personas, hermanos, hoy en día, que están las iglesias tóxicas, algunas, no todas, que quieren subirse al púlpito y predicar y llenar iglesias con sus propias palabras. Pero ni siquiera son capaces de estudiar la palabra de Dios. Ni siquiera son capaces de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Por eso las iglesias están llenas de doctrinas de error. La mayoría de las iglesias están llenas de doctrinas de error. No quieren estudiar la palabra de Dios. Y la Biblia nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. La Biblia nos dice en Apocalipsis, voy a poner otro ejemplo más de los que estoy poniendo. Nos dice en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Hermanos, la cobardía es un pecado también. La cobardía es pecado, hermanos. Y lo estamos viendo aquí ahora con el ejemplo de Jesús. Se necesita ser valiente para poder conquistar. Y Jesús lo fue.
Y Jesús lo fue. Jesús fue valiente. Jesús desafió a la religión de aquella época, desafió los principios naturales, caminó sobre las aguas, desafió la enfermedad. Jesús no tuvo temor de decir, quita la piedra que Lázaro se va a levantar. Levántate, Lázaro, y anda. Jesús fue valiente para hacer eso. Hermanos, fue valiente al entrar en Samaria cuando para un judío eso era terriblemente pecaminoso, hermanos. Fue valiente al entrar a la casa de una prostituta. Fue valiente al defender a la mujer adúltera, que dijo, si vais a apedrearla, apedrearme a mí primero. Fue valiente. Ese carácter es el que nos hace falta a los creyentes hoy en día. Ese es el carácter que nos hace falta a los creyentes hoy en día. Esfuérzate y sé valiente, no temas. El perfecto amor, hermanos, echa fuera el temor, echa fuera el miedo. El perfecto amor se manifestó en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió por tus pecados, hermanos. Pero no solo eso, murió también para darte vida eterna. Amén. Debemos, hermanos, tener temor. El temor que debemos tener los creyentes es el no desobedecer la palabra de Dios. Ese es el temor que tenemos que tener, no desobedecer la palabra de Dios. Y por último, le dice el Señor a Josué, no desmayes. Jesús jamás desfalleció. Jesús, a pesar de que sabía y conocía su fin, él no se desanimó. Él perseveró hasta el último minuto. Jesús conocía que tenía que ser humillado, que su amigo Pedro lo iba a negar, y Jesús jamás desfalleció. Ese es el carácter de un conquistador, hermanos. Ese es el carácter de un conquistador. Y Dios lo deja plasmado eso en la Biblia. Es que la Biblia, Dios deja plasmado a Jesús en la Biblia, en los evangelios. En el evangelio de Marcos, hermanos, vemos a un Jesús esforzado. En el evangelio de Mateo, hermanos, vemos a un rey valiente. En el evangelio de Juan, vemos a un Jesús que no tiene temor. En el evangelio de Lucas muestra a Jesús el Hijo del Hombre. Nunca desfallece. Aquí lo deja plasmado en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Hermanos, este es un carácter de un conquistador. Hermanos, aquí vemos, hermanos, un Jesús esforzado, vemos un Jesús valiente, vemos un Jesús que no tiene miedo ni temor, y vemos un Jesús que nunca desfallece, hermanos. Y aquí, hermanos, vemos que Josué debía tomar la palabra de Dios en una mano y en la otra la espada. Y en la otra la espada. Debía entrar en acción por fe. Y debía esforzarse y ser valiente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, hermanos, debemos esforzarnos y ser valientes. Tenemos que ponernos en marcha por la fe. Amén. Amén. Tenemos que apropiarnos de nuestras posesiones espirituales. Y recuerde que estamos en un país extranjero, estamos aquí de paso, que este no es nuestro lugar. Tenemos que dar ejemplo, somos extranjeros aquí. Necesitamos llevar la palabra de Dios en el viaje de la vida que llevamos, en el tren que vamos montados, hermanos. Y nuestra guía tiene que ser la palabra de Dios. El viaje, si no llevamos la palabra de Dios, se va a convertir en un viaje sin rumbo. En un viaje sin rumbo. Por eso hay muchas iglesias que están tóxicas ahora mismo, porque no se va con la palabra de Dios. Nosotros, por eso te lo dice la palabra, que es un viaje sin rumbo. Sin luz, la palabra, si no está la palabra de Dios, no puede haber luz.
El ser humano vive en la oscuridad cuando no se va con la palabra de Dios. Y yo repito que debemos escudriñar la Biblia, que hoy en día lo tenemos fácil. Espiritualmente hablando, hoy estamos hablando de Josué, que fue una figura de Cristo. Hermanos, esfuérzate y sé valiente, que el Señor te dará la victoria, que es el nombre que le hemos puesto al mensaje. Hermanos, ya para terminar, quizás que usted y yo estamos necesitados de las mismas palabras que recibió Josué. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo. No te desanimes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, os animo, como estamos en las prédicas que yo estoy haciendo, en que se tiene que leer, estudiar la Biblia, que es de la única manera que nosotros vamos a poder tener victoria. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.